Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más al curso de física. En esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio del tema de estática. ¿Ok? El ejercicio número 34 que nos dice: la figura representa una placa cuadrada homogénea de lado L igual a 0,8 metros en posición de equilibrio. Si OA tiene una longitud de 0,1 metro, el ángulo que define la posición de equilibrio de la placa, nos dicen. Entonces, lo que nos están pidiendo es el ángulo que define la posición de equilibrio de la placa, ¿ok? O sea, en qué ángulo se encuentra la placa para que ésta se encuentre en equilibrio, es decir, que no se mueva. Así que, entonces, para desarrollar nosotros nuestro ejercicio de estática en este caso, vamos a analizar nuestros datos, ¿ok? Nos dicen que el lado de nuestra placa cuadrada, y como nos dicen que es homogénea, es decir, vamos a trazar por acá nuestro lado, que esto mide, ¿ok? Esto mide 0,8 metros, ¿ok? Eso mide 0,8 metros. Entonces, si esto mide 0,8 metros y nos dicen que es obviamente un cuadrado homogéneo, por lo tanto cada lado va a medir 0,8 metros. Pero nos dicen que entre OA, ¿ok? Acá el punto O y el punto A nos dicen que mide 0,1 metro. Por lo tanto, aquí va a ser 0,1 metro. ¿Ok? Esto va a medir 0,1 metro. Ahora sí, si nosotros trazamos o dividimos a la placa en porciones iguales o en una división completamente simétrica, vamos a tener, por aquí vamos a tener, ¿ok? Si nosotros la dividimos de forma simétrica, ¿ok? Vamos a borrar por ahí. Listo. Si nosotros la dividimos de esta manera, para que pueda seguir en equilibrio, entonces esta parte de acá va a medir lo mismo que mide el punto O con el punto A, ¿ok? 0,1 metro. Entonces, si nosotros trazamos de esta manera, entonces podemos decir que también en la parte superior de nuestra placa, en esta parte, va a medir 0,1 metro, ¿ok? Y de igual manera, para esta parte va a medir más o menos por acá, va a medir 0,1 metro, ¿ok? Así, entonces nuestra placa sigue estando en equilibrio, no afecta en nada. Entonces, si esto mide 0,1 y esto 0,1 y el total es 0,8, entonces todo este pedazo de acá va a medir 0,6 metros, ¿ok? Porque es 0,8 menos esto y menos esto, que nos da esto. Entonces, ahora sí, lo que nosotros tenemos en esta parte es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Un triángulo rectángulo, porque esta parte de acá mide 90 grados. Entonces, si nosotros, por acá vamos a dibujar nosotros el triángulo que acabamos de hallar en nuestra placa cuadrada, ¿ok? Es el triángulo. Aquí está 90 grados. Y, bueno, a ver qué más. Allá, esta parte de aquí mide 0,6, ¿ok? Esta parte de aquí es esta de acá. Y bueno, esta de acá va a medir 0,8 metros, ¿ok? Lo dejamos así, sin unidades. Y bueno, vamos nosotros a calcular esta parte de aquí, que vendría a ser, en este caso, nuestra hipotenusa, que le vamos a colocar una h. Entonces, h al cuadrado va a ser igual a la raíz, h al cuadrado va a ser igual a los catetos al cuadrado, ¿ok? La suma de catetos al cuadrado. Entonces nuestra h, que es la hipotenusa, va a ser a la raíz cuadrada de 0,8 al cuadrado es 0,64 más 0,6 al cuadrado es 0,36. Si sumamos esto nos da 1 y la raíz cuadrada de 1 viene a ser 1, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nuestra hipotenusa va a ser 1. Ahora sí, teniendo esos datos, nosotros vamos a hallar el ángulo, ¿no?
nos están pidiendo el ángulo. Entonces, por geometría, si este ángulo es externo, o sea, está fuera de nuestro diagrama, va a pasar hacia adentro, formando así, o sea, es como se le dice la propiedad espejo, ¿no? Si nuestro ángulo está aquí, pues pasa directamente a esta parte de acá. Entonces, por lo tanto, si θ se ubica ahí, entonces θ se va a ubicar acá. Ahora sí, vamos nosotros a encontrar θ con respecto a esto, con respecto a nuestros datos, ¿ok? Para saber qué ángulo, bueno, qué ángulo es el que lo va a ayudar a la placa a mantenerse en equilibrio. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros ese resultado? Pues bueno, vamos a hacer esto de aquí, ¿ok? El 1, bueno, primero empecemos por los decimales, ¿ok? Este de aquí es igual a decir, el 0,8 es igual a decir a 8 sobre 10. El 0,6 es lo mismo decir que 6 sobre 10. Y el 1 es lo mismo decir a 10 sobre 10. ¿Ok? Ahora, vamos a eliminar nosotros el 10. Por lo tanto, vamos a multiplicar a cada uno por 10, por 10. Y esto me va a dar igual a 10, 6 y 8. ¿Ok? Hasta el momento no podemos reconocer nosotros los valores exactos para nosotros poder calcular de manera rápida nuestro ángulo. Así que por lo tanto, si a esto nosotros le vamos a dividir la mitad, si le sacamos la mitad, esto va a ser igual a 10 entre 2, que va a ser igual a 5. Al 6, bueno, esto es h, ¿ok? Al 6 entre 2, que es igual a 3, esto va a ser nuestro cateto adyacente, ¿ok? Porque está aquí, el ángulo está acá, entonces va a ser nuestro cateto adyacente. Y el 0,8 entre 2, que va a ser igual a 4, que va a ser nuestro cateto opuesto, porque está opuesto a nuestro θ. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nosotros con estos valores podemos reconocer al triángulo. Es un triángulo muy conocido, que es el 5, 4 y 3, o 3, 4 y 5, ¿no? Que es el ángulo de 53 y 37 grados. Pero vamos a hallar θ. Así que nosotros podemos reemplazar ya sea la tangente, el coseno o el seno. En este caso vamos a reemplazar el seno, ¿ok? El seno de θ, que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ok? Entonces, el seno de θ va a ser igual a el cateto opuesto, que vendría, ya no vendría a ser 0,8, sino 4 sobre 5. Ahora, nosotros vamos a hallar qué ángulo, o sea, nosotros hallando el seno, qué ángulo, hallando el seno, nos da 4/5. Pues, obviamente, va a ser igual al ángulo de 53, que esto va a ser igual a θ. ¿Ok? Porque es cateto opuesto sobre hipotenusa, que nos da 4/5, y este vendría a ser el ángulo de 53 grados. Entonces, esa vendría a ser la respuesta para el ejercicio del tema de estática, ¿ok? Que nos piden el ángulo ¿cómo dice? El ángulo que define la posición de equilibrio de la placa. Entonces, ese es nuestro resultado. Muchas gracias.